Quiero que vayamos a Lucas capítulo 24. Estamos ahora en este último capítulo, pero no es la última predicación, sino que vamos a terminar con Lucas el domingo que viene. Primero las apuradas, yo andaba con ganas hasta de hacerlo más detenido todavía. Pero bueno, justo ahí también no voy a estar ahí por un par de domingos, pero vamos a tener ahí un par de predicadores invitados y especiales que van a estar acompañándonos. Relacionado también a esto de las redes, ya que la mencioné, bueno, el domingo que viene en realidad estoy en un campamento ahí que me había comprometido a estar para compartir. Pero el siguiente, que sí quiero que lo sientan como parte, si bien es algo que hago yo en modo personal, pero quiero que realmente lo sientan como esto que somos parte de la iglesia, todos juntos, voy en representación de la iglesia. Fui invitado ahí por parte de una de las iglesias de la red a poder ir a una conferencia de pastores que va a haber en Estados Unidos, a poder estar compartiendo con los pastores, poder estar predicando allí, así que eso será ahí a fines, el último fin de semana ahí o la última semana de enero y principio de marzo, de febrero y principio de marzo. Así que también agradezco sus oraciones por eso, por todo lo que implica, por Pau principalmente, que va a estar ahí unos días sola con los chicos. Y también es parte de eso de cómo nos seguimos relacionando con la red y podemos también nosotros aportar y después también poder venir con noticias de otras iglesias, cómo podemos estar orando y bendiciendo algunas otras iglesias que estén siendo plantadas o comenzando. Así que bueno, estamos en Lucas 24, versículo 13. Es un poco extensa la lectura de hoy, pero nos vamos a enfocar en un par de cosas ahí importantes. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí estos últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús dijo, pero qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente de que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y el final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en este rato que estaremos conversando sobre las cosas impresionantes que tú haces y querés hacer en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un relato tremendo. Y de nuevo, cada tanto encontramos estos pasajes donde podemos encontrar la gran diferencia en la forma en la que los diferentes autores del Evangelio relatan los acontecimientos. Y como les he compartido algunas veces, esto en realidad no hace otra cosa que por lo menos en mí, afirmar más la convicción que estamos frente a la palabra de Dios y el hecho que tenemos 4 relatos diferentes sobre los acontecimientos de la vida de Jesús, afirma más todavía nuestra convicción de que esto aconteció y que esto fue algo tremendamente verídico, que todo esto sucedió, hubo varios testigos, porque incluso cada uno lo cuenta de maneras diferentes y cada autor le da un énfasis muy distinto a las historias. Este no es el único evangelio que nos cuenta esta historia, solamente hay 2 que nos relatan esta historia, pero la que está contada con tanto detalle está en Lucas, porque miren qué interesante, en Marcos capítulo 16, si quieren, para que no se me vayan de Lucas, si quieren yo se los busco, pero en Marcos capítulo 16 tenemos el relato de lo que acabamos de leer, pero contado de una forma un poco distinta. Miren, Marcos capítulo 16, versículo 12, dice: tiempo después Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban camino de Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Entonces, vemos ahí cómo acá Marcos menciona que Jesús también se le apareció en el camino a estos 2 hombres, pero acá Lucas nos da todo el relato mucho más extenso, porque esto tiene que ver más con la forma y el propósito y las cosas que Lucas quiere resaltar del relato bíblico. Entonces, cuando dice en el versículo 13, ese mismo día, ¿qué día estamos hablando? El día de resurrección. Después ellos lo vuelven a repetir o lo aclaran, ¿no? Es el día de resurrección. Ese domingo por la mañana. Y acá nos dice que iban camino al pueblo, al campo, a un pueblito. Cuando hablamos de acá, nosotros le llamamos un pueblo a un lugar que tiene, no sé, 5, 6.000, 10.000 habitantes, ¿no? Pero usamos otros parámetros. Ya ese tamaño, en esa época era una ciudad. Cuando hablamos de pueblito, hablamos de un lugar completamente, de unas pocas casas por ahí, un lugar bien desapercibido, no era un lugar amurallado, era realmente un lugar en el campo, como lo describe Marcos también, ¿no? Entonces se iban ahí, nos dice que quedaba a una distancia de unos 11 kilómetros, a una distancia normal de caminantes. Si nosotros salimos ahí a caminar, ¿qué nos lleva? 11 kilómetros, 1 hora y media, más o menos, quizá. En esa época les podría haber llevado unas 2 horas porque es un lugar con muchas colinas, con muchas subidas, muchas bajadas. Entonces unas 2 horas de camino, más o menos, podemos decir, que les tomaba. Pero aprendemos rápidamente de qué es lo que pasaba un poco en este viaje, cómo venían viajando. Entonces se nos dice que eran seguidores de Jesús, no eran parte de los 12. Sabemos por qué, los 11, obviamente Judas ya había desaparecido del panorama, estaban reunidos todos juntos. Estos eran otros seguidores de Jesús, quizá parte de esos 70 que en algún momento Lucas nos mencionó, que era un grupo más amplio, no tan íntimo, pero de gente que constantemente estaba siguiendo a Jesús. Y aparte nos da el nombre de uno de ellos, uno de los 2, Cleofas. Pero nos dice, lo que nos va contando es que ellos iban hablando acerca de las cosas que habían sucedido. Lo que después a Jesús mismo, sin reconocerlo, le empiezan a dar detalles. Pero ¿de qué forma vienen hablando de esto? ¿Cuál es la manera en la que ellos vienen conversando, vienen hablando y cuál es el sentir con el que ellos están yendo a este pueblo de Maús? Con una profunda tristeza y desánimo. Y ellos vienen hablando un poco como hablábamos con esa tensión del sábado, el otro día, no antes de la resurrección de Jesús. Estos 2 discípulos se iban de Jerusalén con una gran decepción, con un gran desánimo, con una gran tristeza en sus corazones, porque para ellos, en su mente y en su corazón, su Mesías, su Salvador, había muerto.
todo lo que ellos habían invertido su último año, sus últimos 2 años, quizás hasta 3 años, siguiendo a este hombre, escuchando sus enseñanzas, viéndole hacer milagros, para ellos, de su perspectiva, todo había terminado. Estos eran seguidores de un Salvador que en sus mentes y en sus corazones estaba muerto. Y por eso sus corazones se llenaban de desesperanza. De desesperanza, me imagino, por varias cosas. Por falta de esperanza, por un lado, por el hecho de esa desilusión que sentían, decir, pensamos que finalmente el Mesías había llegado y todos nuestros problemas se iban a solucionar. Y por otro lado también pensando, todo este último tiempo, sea cual sea que haya sido que habían seguido a Jesús, quizá lo sentían como un tiempo perdido. Capaz ellos también habían, como otros, dejado a su familia atrás, quizá habían dejado su trabajo, quizá habían dejado seguramente a su pueblo. Probablemente la razón por la que iban a Emaús es que alguno de ellos, por lo menos, diría seguro que uno por lo menos de ellos era de Emaús, porque al llegar tenían una casa a la cual llegaron a comer. Entonces habían dejado su lugar, su pueblo, su gente, quizás su familia, y quizás sentían que habían perdido un montón de tiempo. Entonces, una de las cosas que también llenaba de tristeza su corazón era que aún que ellos no entendían tampoco la razón o el propósito por lo que todo esto había pasado. Y es algo con lo cual después Jesús les va a pegar un par de cachetazos ahí con eso. Y creo que muchos de nosotros hay periodos, hay momentos de nuestra vida en la que estamos camino a Emaús, en la que estamos dirigiéndonos por la vida tristes, decepcionados, desesperanzados. Pero no estamos hablando de gente que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús. Estamos hablando de cristianos, de seguidores de Jesús como eran estos hombres, que estaban en un momento de su vida que gracias a Dios a ellos les duró 2 o 3 días nomás, pero sí un periodo muy intenso, muy fuerte, en el cual habían perdido toda esa esperanza y se preguntaron por qué. Y se preguntaron si esto habría valido la pena, si esto tenía sentido, si no habrían perdido su tiempo, si quizá todo lo que ellos hicieron y los esfuerzos y los sacrificios para seguir a Jesús y para obedecerle no habrían sido en vano. Estos eran seguidores de Jesús que estaban viviendo en sus mentes y en sus corazones con un Jesús muerto. Y tristemente hay muchos cristianos hoy en día que viven sus vidas como si Jesús estuviera muerto. Hablamos el domingo pasado de la importancia, las implicancias, las consecuencias, lo que significa para nosotros la resurrección. Algo que definitivamente no podemos ignorar, algo que no podemos hacer a un lado, algo que tiene que realmente impactar nuestras vidas y tiene que llevarnos a darnos cuenta de que la resurrección de Jesús lo cambió todo. Lo cambia todo para nuestra perspectiva de vida, para cómo vamos a nosotros encarar la vida aquí adelante. En nuestros mejores momentos y en nuestros peores momentos. En nuestros mejores momentos, la resurrección de Jesús importa porque aún en nuestros mejores momentos no vivimos para nosotros mismos, sino que debemos vivir incluso en nuestros mejores momentos para Cristo, porque Él está vivo. Y en nuestros peores momentos sabemos que Él está vivo y está teniendo control y nos tiene en su mano para sostenernos, para guiarnos. Y es ahí lo que iban a experimentar estos discípulos, aún sin saberlos. Qué impresionante el versículo 15 que dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció. Claramente ellos no lo vieron como algo sobrenatural, quizá, como decimos ahí, salió tras un pino, no sé, o apareció, pero vino caminando detrás de ellos hasta que los alcanzó. Y ellos nunca se percataron de esto, que sobrenaturalmente Jesús se apareció entre ellos.
Pero es tremendo esto que dice que se apareció y comenzó a caminar con ellos, aunque Dios no les permitió reconocerle. Y esto también para nosotros tiene que ser una lección, porque aun cuando vos y yo en nuestra vida tenemos momentos de tristeza profunda, aun cuando vos y yo en nuestra vida a veces tenemos momentos en los que no entendemos realmente lo que está pasando, donde no entendemos el propósito, no entendemos el por qué, no entendemos el para qué. Aun cuando vos y yo tenemos momentos donde nos sentimos desilusionados incluso de Dios. Y aun cuando vos y yo no, en esos momentos, claramente nos sentimos así porque no estamos sintiendo la presencia de Dios en nuestra vida, Él igual, a pesar, aunque vos lo reconozcas o no, Él está en medio nuestro y camina con nosotros. Cristo está en medio nuestro y camina con nosotros. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Nunca. Nunca nos ha dejado. Lo que ha cambiado a veces es nuestra perspectiva de si estamos percibiendo a Dios entre nosotros o no. Y muy importante, parte de lo que Jesús en realidad hace énfasis, si nosotros estamos sumergidos en las Escrituras para poder reconocerle y para poder entender el propósito de las cosas que Dios hace. Entonces, Jesús durante un tiempito, aprovechándose un poco de esto que no lo reconocían, se hace un poco el tonto, ¿no? Y pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Que vienen acá charlando y los veo tristes, pero los veo también que están en una conversación intensa. Perdón que me meta, ¿no? Pero ya que estamos todos acá, camino a Maús. Y le empiezan a contar. Acá aparece Cleofa que le dice, pero sos el único que no sabe todo lo que pasó. Si venís en la misma dirección que nosotros, debe venir a Jerusalén. ¿No te enteraste de todo lo que pasó? Toda la ciudad se enteró. No solamente toda la ciudad, todo el país, porque pasó en la Pascua, donde la población de Jerusalén se duplicaba o se triplicaba a veces por la cantidad de peregrinos que venían del resto del país para las celebraciones de la Pascua. Y todo el mundo se enteró de lo que pasó. Entonces, ellos muy tristes le contaron lo que había sucedido. Pero muy triste, Jesús en el versículo 17, ahí va, vemos que ellos tenían esos rostros cargados de tristeza y le cuentan. Pero miren qué interesante la forma en la que lo describen. Le empiezan a contar a Jesús le están contando sobre Jesús, muy loco, ¿no? Pero miren lo que le dicen, dice, él era un profeta que hizo milagros poderosos y un gran maestro delante de Dios y de los hombres. ¿Hay algo que nos llame la atención en esa forma de describir a Jesús? ¿O esa forma de contar sobre él? No lo llama profeta, buen maestro, hizo milagros. Pero para ese entonces ya era público. Es más, una de las cosas que también se enteró toda la ciudad y la misma razón por la cual lo mataron, es porque él entró, esa entrada triunfal a Jerusalén, que toda la ciudad lo vio, siendo proclamado finalmente como el Mesías, como la raíz, como el descendiente de David que vendría a gobernar y que vendría a ser justamente el salvador del pueblo. Entonces, para ellos, claramente, si lo describen de esa manera es porque para ellos había dejado de ser esto. Y ellos mismos nos lo dicen en el versículo siguiente, versículo 20. No, perdón, versículo 21. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Y uno casi que puede sentir ahí, ¿no? Ese corazón pesado, esa desilusión, esa tristeza. Que le cuentan, sí, mira, nosotros íbamos para todos lados con él, nosotros lo seguíamos, nosotros íbamos. Nosotros, la verdad, te cuento que Cleofas y yo teníamos la esperanza que él fuera el Mesías, pero bueno, no sé, Mesías muerto no me cierra mucho, ¿no?
Acá viene lo que más me impacta. Porque yo llevaba un tiempo sin leer esta historia, ¿no? Vieron que a veces uno relee algunas historias que llevas un tiempo sin leerlas y te encontrás con parte y dices, yo no me acordaba de este detalle, ¿no? Y yo en mi recuerdo así de no leer esta historia hacía un tiempo, yo estaba convencido que aunque estos discípulos se fueron a Emaús el mismo día, que ellos nunca se habían enterado de que las mujeres habían visto la tumba vacía. Ni de que Pedro había... Y se lo cuentan, se lo dicen. Ellos estaban seguros que Jesús estaba muerto, pero habían estado ahí, antes de irse de Jerusalén, habían sido testigos de los que fueron testigos de la resurrección. Dice el versículo 22, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, de los seguidores, fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Pero yo qué sé, no sé. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes dijeron que Jesús estaba vivo. O sea, no quedaba duda de nada en la noticia. No es que ni siquiera, yo qué sé, fueron y estaba la tumba vacía, pero no sé, no. Además, escucharon a los ángeles que dijeron que Jesús estaba vivo. Versículo 24, algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba. O sea, ellos tenían la noticia completa. Después de que escucharon de que Jesús había resucitado, de que ángeles aparecieron anunciando la resurrección de Jesús, estos dos se miraron y dijeron, un bajón todo esto, ¿y si nos vamos para Emaús? Y esto es lo impresionante. Esta es la clave, por eso yo le dije que cuando yo les hablaba de la importancia de estudiar, de sumergirnos en la palabra, de conocer más de la palabra, agarrando no solo la palabra de Dios, pero también teniendo libros de otras personas que nos ayudan a entender y a estudiar mejor la palabra, la respuesta de Jesús me parece más increíble que la incredulidad de ellos. Porque miren lo que le dice Jesús, para mí no entra en ningún lado. Jamás si hubiera sido Jesús, le hubiera dicho eso. Si yo fuera Jesús, le hubiera dicho. Primero le hubiera dicho, acá estoy, ¿no? Permiso. A ver, les corro el velo, ahora sí me reconocen, acá estoy. Pero aparte de eso, le hubiera dicho, ¿y no le creyeron que hay un ángel ahí diciendo que estoy vivo? O, yo qué sé, no le tenía mucha confianza a las mujeres, pero Pedro, a ver, el líder de los apóstoles, ¿no creyó a Pedro cuando volvió contando que la tumba estaba vacía? ¿No se acuerdan que Jesús les enseñó un montón de veces de que iba a morir y iba a resucitar al tercer día? Se lo dijo como 3 veces por lo menos. ¿No se estaban sacando notas? Eso hubiera sido, sí, mi respuesta como un poquito en la carne ahí, pero gracias a Dios que Jesús no es así. Pero igual me vuela la cabeza lo que le dije a Jesús. Porque Jesús sí se molesta un poco, le dice, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer el testimonio de las mujeres y de Pedro? No dice eso. Dice, ¿les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Es increíble que Jesús les diga eso. Porque todas estas cosas que venimos diciendo recién, lo que ellos mismos le acaban de contar a Jesús, eso nomás ya le tendría que haber servido. Pero el énfasis de Jesús, lo que a Jesús le preocupa es que ellos no estaban plantados y firmes en la Escritura, en la palabra de Dios, en lo que profetas 500, 600, 800, 1000 años antes habían escrito sobre el Mesías, para que ellos no hubieran perdido su esperanza. Agarramos lo tremendo de las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, si vos no querés perder las esperanzas en tu vida, si vos querés mantenerte firme, si vos querés que tu vida no se sacuda, si vos querés vivir una vida esperanzada, que no importa lo que estés pasando, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, mucho más importante que rodearte de gente que te anime, que rodearte de gente que te cuente las cosas que Dios está haciendo en su vida, que escuchar un montón de testimonios de lo que Dios viene haciendo. Afirmate en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de 2 filos, y penetra nuestra vida y nuestra alma, y nos desarma,
cuando nosotros nos afirmamos y nos cimentamos en la palabra de Dios. Al punto de que Jesús lo considera más importante que el testimonio de personas que ellos conocían, de quienes ellos eran amigos, que habían visto con sus propios ojos ángeles anunciando la resurrección de Jesús. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Y nos tiene que dar vuelta a nosotros la cabeza en la forma en la que nosotros nos acercamos a las Escrituras. Y nos tendría que llenar de desesperación de decir, yo tengo que conocer y que profundizar más y que vivir en las Escrituras y en la palabra de Dios. Y les puedo asegurar, estos hombres conocían la palabra de Dios. Por eso también la importancia de que nosotros no solamente conozcamos, sino que meditemos, que profundicemos en la palabra de Dios. Por eso nos dice el Salmo 1, de que el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a todo tiempo y su hoja nunca cae. Nos hace imagen de algo que no importa lo que venga. Está plantado en un lugar donde las raíces siempre están remojadas y siempre está creciendo y siempre está siendo fortalecido. Porque para eso nosotros tenemos que vivir pegados a la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a ser llenos nosotros de esperanza si no le prestamos atención a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a ser llenos nosotros de esperanza si no tocamos la palabra de Dios? ¿O cómo vamos a ser llenos nosotros de esperanza si en realidad cuando agarramos la palabra de Dios lo que hacemos es encontramos los 10, 15 versículos esos que siempre me dan para adelante y los saco fuera de contexto y no tengo ni idea de lo que dice lo demás? Hay una importancia que vos y yo nos preocupamos de decir, ¿cómo puedo yo de ahora hasta que me muera poder profundizar y poder zambullirme en la palabra de Dios para que pueda ser mi esperanza? Entonces Jesús les habla y nos habla a nosotros de la importancia de estar anclados en la palabra de Dios para ser llenos de esperanza, para no perder la esperanza, pero también para comprender el propósito. Porque Jesús lo que les habla es que si ellos hubieran creído y hubieran comprendido lo que los profetas escribieron en las Escrituras, hubieran tenido claro el propósito de todo lo que estaba pasando. El por qué y el para qué. Versículo 26 dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés. Los escritos de Moisés es el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Y los profetas, de Josué en adelante. O sea, todo lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Si vos vas al Antiguo Testamento no vas a encontrar la palabra Jesús en ningún lado. Pero en cada libro, en cada historia, en cada relato, hay una verdad que nos redirige y que nos muestra la necesidad de ese Mesías que este pueblo estaba esperando. Y en esa revelación progresiva de Dios, que a medida iba pasando el tiempo le iba mostrando más y más cosas a su pueblo, prácticamente toda la vida de Jesús queda completamente expuesta antes de que Él naciera. Y es impresionante leer eso y el saber que es indiscutible, que nadie, ni siquiera los ateos más acérrimos discuten de que las cosas escritas en el Antiguo Testamento fueron cientos y hasta miles de años antes del nacimiento de Jesús. Y ver cómo la vida de Jesús y los acontecimientos se conformaron a la perfección de las cosas que sucedieron en su vida. Nos tiene que llenar de esa profunda confianza en la palabra de Dios. Y aprendemos muchas cosas, como por ejemplo, no solamente sobre Jesús, pero también de la forma en la que Dios se mueve en nuestra vida. Y una de ellas, claramente lo dice acá, es que Jesús debía sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria. Y de la misma manera, incluso después los apóstoles nos lo dejan claro, como por ejemplo Pedro, nos dejando claro que también es necesario que nosotros a través del sufrimiento también entremos al reino de Dios. De que a través
del sufrimiento es que nuestra fe va siendo purificada y nuestra fe va también creciendo. Entonces, vemos acá esta respuesta de Jesús y cómo nosotros también, otra cosa, necesitamos profundizar en las Escrituras para ser llenos de esperanza, para recuperar la esperanza. Necesitamos profundizar en las Escrituras para entender el propósito de Dios en la historia primeramente y después en nuestra vida. No podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida si no entendemos el propósito de Dios en la historia y lo que Él está haciendo. ¿Cuál es la misión de Dios y lo que Él está haciendo a lo largo de la historia? Para ahí yo poder comenzar a entender cómo encajo yo dentro de eso. Porque si no, lo que hago es pensar que yo soy el centro del universo y del mundo y empiezo a interpretar todo en torno a eso. Y lo otro también es que si nosotros no profundizamos en las Escrituras, no podremos ver al verdadero Jesús a nuestro lado hasta que comprendamos las Escrituras. Ellos venían caminando con Jesús, Jesús estaba presente con ellos, Jesús caminaba con ellos, los acompañó, les explicó. Pero hasta que ellos no llegaron a realmente entender lo que Jesús les decía, a poder entender cómo todas estas cosas ya estaban establecidas en la palabra de Dios, no pudieron ver al verdadero Jesús. Llegan a Maús, lo invitan a Jesús a pasar, y acá Jesús es tremendo, porque ¿quién parte el pan y se lo da a la gente en una casa? El dueño de la casa, el huésped, el hospedador. Y Jesús dice, permiso, va ahí, abre la heladera, saca las cosas y dice, bueno, a ver. Jesús toma ese pan y también a nosotros nos lleva enseguida también a la escena unos días antes, en la última cena. Algo que estos discípulos probablemente no estuvieron ahí, pero sin duda conocían, sabían lo que había pasado. Y cuando Jesús parte el pan y se los entrega, sus ojos son abiertos y lo reconocen. Y Jesús se va, Jesús desaparece. Y ahí nuevamente uno podría decir, tremendo, ahí Jesús, cuando partió el pan, ahí ellos reconocieron porque se acordaron. Versículo 32. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Su reacción enseguida, estando ahí en la mesa, no fue, no empezó a arder nuestro corazón cuando nos partió el pan y lo reconocimos. No, sino dicen, en ese momento se empiezan a acordar que cuando ardía su corazón, era cuando Jesús les explicaba las Escrituras. Entonces no menospreciemos el valor, la importancia de las Escrituras en nuestra vida para cobrar ánimo, en nuestra vida para encontrar sentido, para encontrar propósito. Y te puedo asegurar que nos va a costar, esto no es así un libro de autoayuda que lo lees y te da los 5 pasos prácticos para que se solucione todo en tu vida, ni para que entiendas, ni para que encuentres el propósito. Estos eran hombres que toda su vida habían ido a la sinagoga y habían estudiado la Torá y habían estudiado los escritos de Moisés y los profetas y todavía no entendían. Entonces, esto de profundizar en las Escrituras requiere disciplina. Esto de profundizar en las Escrituras requiere constancia. Esto de profundizar en las Escrituras requiere fe. La fe de que a veces voy a leer algo que no tengo idea, no entiendo, pero yo oro a Dios y le pido, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abrime el entendimiento para que yo pueda comprender y pueda ver y pueda conocerte mejor. Requiere disciplina de venir y unos a otros, alentarnos a esto, unos a otros también tener la libertad de poder expresar y poder hacer preguntas de las cosas que no entendemos. Y me vino a avisar que se está haciendo... ¿Me viniste a avisar que se está haciendo tarde? Bueno, si te quedás, podés terminar de predicar con papá si te quedás así bien tranquilito. Entonces, el corazón de ellos ardía porque las Escrituras les fueron explicadas. Entonces yo quiero preguntarte,
¿Estás ahora en un momento o has pasado, o créeme que vas a pasar, un momento en el cual vas a caminar alejándote de donde el Señor te dijo que tenías que estar? Porque los discípulos tenían que aguardar en Jerusalén. Te estás alejando, decepcionado, estás empezando a dar pequeños pasos, alejándote del Señor, en decepción, perdiendo la esperanza. Y la exhortación de Jesús para tu vida, siendo que Él nunca deja de caminar contigo, Él nunca deja de estar a tu lado y de darte su presencia, aunque vos no lo veas y no lo sientas, porque nunca se trató ni se va a tratar de lo que vos y yo sentimos. Siempre se trató de quién Dios es y de que Él es fiel y de que Él cumple su promesa. Acá está. No pasa nada. Siempre se trató de eso. ¿Y cómo vamos a nosotros recuperar la esperanza y llenar nuestra vida? Va a ser cuando con disciplina le creamos a Dios lo que Él dice en su palabra. Y no vivamos de experiencia ni de buscando sentir algo nuevo, sino que podamos buscar al Señor y decirle: te necesito profundamente. Mostrame en tu palabra lo que vos querés para mi vida. Háblame con claridad. Y no te canses de buscar. Esto no va a ser mágico. Vos vas a llegar a tu casa y vas a decir: bueno, a ver en qué abro acá. Así, pum, así. Uy, mirá. Y sí, Judas fue y se ahorcó. Claro. No va a ser así. Requiere disciplina, requiere estudio, pero Dios sabe que la forma más sabia en la que Él nos podía dar su palabra era de esta manera, porque su palabra es algo objetivo. No es algo de lo que yo me levanté hoy así, vi para dónde va el viento y digo: a ver, ¿qué fruta puedo tirarle hoy a la iglesia? Y le puedo asegurar que si lo hiciera de esa manera podría decir: no, porque esto y sentí que Dios me dijo que no sé qué. La palabra de Dios. Afirmémonos, valoramos la palabra de Dios sobre nuestras opiniones. Y queremos seguir creciendo en eso. Para que tu vida y mi vida esté firme, esté esperanzada, entienda el propósito de Dios para la historia y cómo nosotros encajamos en esa historia, en esa misión. Y para que podamos también dar testimonio a otros de cómo la palabra de Dios transforma. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante tuyo, Señor, confiados, Señor, contentos, Señor, por quien tú eres en nosotros, las cosas que tú haces, que tú has hecho, y rogándote, Señor, que tú nos ayudes a, como le pasó a estos hombres, podamos profundizar en tu palabra, creerte a ti, creerte en las Escrituras, para que nuestras vidas estén ancladas en el Evangelio y que no nos distraigamos por las tonterías que otros puedan decir, Señor, en otros lados, incluso en internet, incluso gente que se dice ser cristiana, Señor, pero que basan su vida en sus opiniones o en sus experiencias, contradiciendo lo que dice tu palabra. Queremos estar firmes porque nuestra única roca segura eres tú, Señor. Aún en nuestros peores momentos, en nuestros momentos de dificultad, queremos entregarte nuestra vida. Queremos vivir para ti, Señor, para que vos nos des la verdadera esperanza. Tú, Señor, eres bueno, eres fiel. Y tu misericordia es eterna, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén.